Bueno, hola chicos. Esta es la clase del siglo XIX que había quedado pendiente. Se las, bueno, acá la estamos iniciando. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a compartir y esta es la presentación. Bueno, lo que nos había quedado pendiente es el siglo XIX, ¿no? Yo planteo el siglo XIX como el siglo de las revoluciones, y que nos pone en camino el siglo de las rupturas, ¿no? Que va a ser el siglo XX. Ustedes ya un poco de ese contexto lo maneja. El siglo XIX principalmente es el siglo de las revoluciones porque inicia con dos grandes revoluciones, la revolución industrial y la revolución francesa, que cambian los modos de producir, los modos de relacionarse económicamente y los modos de organizarse políticamente, donde los estados nacionales se consolidan. Argentina es uno de esos, 1810, ¿no es cierto?, pleno inicio del siglo XIX, empieza su revolución también, su revolución de mayo, hasta su independencia en 1816, y se consolida como un Estado nacional, como una nación soberana. Eso va pasando en todo el mundo, y cada uno de estos estados empieza a estar relacionados con lo que sería el sistema económico, este sistema industrializado que empieza a ponerse en juego. Un siglo que los cambios se van dando con mucha rapidez y que deja a muchos perplejos. Por eso, nosotros tomamos, como siempre, para tener una guía y una referencia, como para no cambiar tanto, tomamos lo que plantea Gombrich, y Gombrich plantea en este siglo 4 revoluciones, ¿sí? Un siglo de 4 revoluciones, porque los cambios que se van dando en el arte son muy fuertes. Consideren que esto se inicia con, ¿en qué estamos? Fin del siglo XVIII, las academias de bellas artes. La academia es una institución monárquica, porque es la monarquía, estos regímenes monárquicos, quienes instauran las academias que dicen cómo debía ser el arte. Ahí es donde se aprendía y ahí se decía cómo debía ser el arte. Entonces, ese es el arte académico eh, que se va dando. Estas revoluciones se dan una en 1830 que tiene que ver con, es la primera revolución, fechas aproximadas. Ustedes saben que estas son fechas como para que se orienten, pero es como el primer tercio, ¿no es cierto?, de este siglo XIX, con Delacroix como marcando, dando el puntapié inicial con el color y la imaginación. A mitad del siglo XIX aparece un cambio en los temas principalmente que se llevan adelante, y ya a partir de el último tercio del siglo XIX, ya es la tercera revolución que va a estar marcando un cambio ya físico, con una fuerte impronta por lo que es la aparición de la fotografía consolidada como un método de retratar la realidad. Entonces los artistas tienen que tomar otras decisiones. Y una cuarta revolución que se va a dar muy casi en paralelo, que es lo que va a marcar el inicio de la simplificación. Esta obra es, como siempre, una pesada pero es una obra que me impacta porque esta es una obra de Friedrich, El caminante sobre un mar de nubes, pero esta actitud de este personaje en esta obra es lo que me parece que alguien mirando el siglo XIX. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vemos el contexto del siglo XIX en arquitectura, vemos que hay gran cantidad, o sea, hay un siglo muy marcado por el movimiento, el avance de la tecnología, el avance económico, ¿no es cierto?, grandes cambios sociales, como un siglo que tiene gran movimiento, con gran cantidad de gente que se apega con que está como realmente convencido y conmovido por estos cambios, ¿no?, que se dan a gran velocidad, y la tecnología, y la técnica, y la confianza en el hombre, de todo lo que va pudiendo lograr. Pero por otro lado, hay otra gran cantidad de gente que este cambio tan abrupto lo asusta, ¿sí? Y yo les nombré siempre esa actitud romántica del siglo XIX.
esos que se evaden de la realidad. Entonces, este hombre de Friedrich, este caminante, está con esa actitud expectante, viendo qué es lo que pasa y cuál va a ser la actitud, ¿no?, a tomar. De la primera revolución tenemos, este es Delacroix, ¿no? Delacroix con un gran manejo del color. Fíjense lo que es esta composición cruzada tan compleja, en contraposición con estos personajes, toda esta riqueza de situación que se va planteando, cómo el uso del color es como toda una línea diagonal que va cruzando. ¿Mm? Y esa primera revolución tiene que ver con este uso del color, cómo lo van manejando. Y aparece, que ya vimos en la clase pasada, Goya, este es su tercer periodo, ¿sí? ese último momento de Goya, con ese Saturno devorando a sus hijos y estos personajes fantásticos que empiezan a aparecer, ¿no? La imaginación que empieza a volar, porque el hombre parece como no tener límites, ¿no?, en su capacidad de resolver las cosas. Dos obras que realmente impactan con ese realismo, con esa búsqueda de imitar la realidad que se venía buscando siempre, en el arte principalmente. Y aparece, yo les dije, les di un anticipo la semana pasada, William Turner, que con esa expresión, ¿no es cierto?, de tanta fuerza. Yo quería usar el término violencia, pero violencia también lo veíamos en la imagen anterior, ¿cierto? Son muy fuertes esas imágenes, y acá también se ve algo de violencia, pero yo creo que es fuerza expresiva, ¿no? Fuerza expresiva, y empezar a tratar de transmitir imágenes, transmitir la realidad, pero ya no con esa obsesión por igualar a la realidad, sino que fíjense cómo lo hace acá Turner en esta tormenta, ¿sí?, en esta tormenta de nieve en el mar, con la fuerza de los movimientos. Uno percibe que ahí está el barco, percibe lo pequeño que es ese barco frente a la fuerza que tiene esta tormenta y el movimiento que le aplica, ¿no es cierto?, en esta obra. Me parece que esa energía y esa fuerza que transmite es lo que están buscando empezar a transmitir, empezar a despegarse también un poco de esas concepciones académicas de cómo dicen que debe ser el arte, y empezar con búsquedas que tienen que ver con esto. La segunda revolución es una revolución que tiene que ver con los temas, ¿sí? Y los temas que empiezan a simplificarse. Este es François Millet, que con las espigadoras, salir al campo, empezar a salir al exterior a pintar, porque esto es salir a pintar el exterior. En este caso empiezan a hacer los temas, pero la tercera revolución, y que es una de las más fuertes, y es la de los impresionistas, que es otro también de los que vimos, que mostraron los chicos la semana pasada, y que tiene que ver con las impresiones, salir a pintar en la naturaleza y buscar esas impresiones, ¿sí? Ya estamos en la última parte del siglo, como dije recién, la fotografía se va consolidando como una técnica también de retratar la realidad. Entonces los artistas empiezan a ver que su rol es otro, ¿sí? Su rol es otro. Las búsquedas tienen que pasar por otro lado. O sea, ya el arte no les da la satisfacción, o sea, la sensación de insatisfacción también es algo que recorre todo el siglo XIX. Por un lado, están estos triunfalistas, los que defienden la máquina y la capacidad del hombre de resolver estas situaciones, pero por otro hay alguien que empieza a ver que la máquina también tiene trae sus problemas, ¿no? Los vimos en la realidad del siglo XIX, quienes manejan el capital y el resto de la gente, ¿no es cierto?, que realmente no tiene derechos, que se encuentra como muy alienada en situaciones de un nivel de falta de protección, y de falta de oportunidades muy grande, donde el individualismo también empieza a mostrar que no es la respuesta, porque es una sociedad en donde
tenemos que poder ver, o sea, la sociedad empieza con búsqueda, por eso aparece, ¿no es cierto?, por un lado el capitalismo, un capitalismo que no es el, el neoliberalismo que vemos hoy, porque lo que plantea, ¿no es cierto?, Adam Smith es un capitalismo muy diferente al neoliberalismo que se plantea hoy, donde sí hay un Estado en el cual tienen que aparecer organismos de regulación, porque la sociedad sola demuestra que no es capaz. Lo vimos, ¿no es cierto?, en lo que es esa ciudad liberal, lo vimos en los resultados de esa ciudad liberal, ¿no? Si no hay organismos que nos regulen, los resultados son desastrosos. Entonces, no es el neoliberalismo que vemos hoy que es llevado eso a una potencia totalmente extrema de individualismo y de dejar de pensar en lo que somos como sociedad y en incluir a la mayor cantidad de gente. Eso es una situación que se percibe en ese momento también. Entonces, en el arte también se pone de manifiesto esta insatisfacción. Entonces los artistas sienten esa insatisfacción y desde los métodos, ¿no? O sea, la academia no resuelve y están insatisfechos con lo que le gusta al público, no entienden cómo ese resultado académico puede estarle gustando al público también. Entonces empiezan nuevas búsquedas. Estos artistas, los impresionistas, son los que salen a buscar al exterior esas impresiones. Y lo que decían de las pinceladas es ir sumando pinceladas de colores puros, como lo explicaron los chicos cuando mostraron el puntillismo, ¿no? Con un montón de puntitos, yo voy creando, si hago puntitos amarillos y rojos, cuando me alejo y mi ojo hace la síntesis, voy a ver el naranja. Entonces, estos artistas con las pinceladas empiezan a ver pinceladas que van creando impresiones de la atmósfera, van logrando componer esta imagen. Estos impresionistas son los primeros modernos, ¿sí? Estos son los primeros modernos, quienes desafían las normas de lo que es la pintura en la academia. También son totalmente rechazados, ¿no? En los salones de exposiciones donde se exponían estas obras académicas, no tenían lugar. Entonces se tuvieron que crear como lugares alternativos en donde exponían, pero no tenían gran cantidad de ventas. En realidad eran como estos artistas del underground, diríamos hoy. Y ellos lo que buscan es pintar la naturaleza y pintar la realidad como la ven. A mí esta obra del bar en la Folie Bergère de Manet también me parece impresionante, ¿no? O sea, ya no es buscar la perfección, sino que con pinceladas ir logrando componer estas situaciones y estas atmósferas. Principalmente es la atmósfera. Fíjense, también vimos algunas obras de Monet, ¿no es cierto?, con los lirios. A mí esto me encanta porque tiene como una historia. En realidad Monet invierte junto a unos inversionistas cuando se arma la exposición de 1889, que son los 100 años de la Revolución Francesa, se hace la exposición y ahí es donde es la gran exposición comercial de París, donde París se muestra, donde ahí hacen la Torre Eiffel, ¿sí? Esa es la exposición donde aparece la Torre Eiffel, porque París busca mostrar su poder. Y esta reunión donde participaban, Argentina tuvo un pabellón inmenso y arman un gran lago en donde Monet es uno de los que invierten y traen estos water lilies, que se llaman, o sea, que son esos, no me sale el nombre en castellano, de estas plantas, que son plantas acuáticas, y son lirios acuáticos. Y después las llevan, ¿no es cierto?, a su propiedad, y se pasa los últimos años pintando estas imágenes. Pero fíjense que ya no es tratar de hacerlo lo más perfecto y de imitar la naturaleza, sino que es una simplificación. Ya vamos metiéndonos en esa simplificación formal. Dentro de estos primeros modernos entra Degas, ¿sí? Porque sus imágenes de las clases de danza, de las bailarinas, a mí esas composiciones en diagonal, ¿no? O sea, esta composición en diagonal con esta vertical que se cruza, son como cosas muy simples, pero que nos van armando siempre le van dando como un orden a la obra.
y lo van tratando de hacer con diferentes medios. Este es otro también de lo que busca dar esas impresiones. Fíjense que no buscan ser correctos y de tratar de imitar la naturaleza, pero sí que quede claro cuál es la situación y la atmósfera y el ambiente que se está viviendo en ese espacio. Y como corolario lo tenemos a Monet también en esta, la gare de San Lázaro, o sea, la estación de San Lázaro, la estación de tren, pintar esa realidad, ¿no? Las estaciones de tren, que son un espacio que aparece y que tienen grandes dimensiones y aparecen dentro de la ciudad, y el humo de los trenes y el movimiento y la dinámica, la velocidad, eso es lo que busca expresar Monet en esta obra, ¿m? Con esas pinceladas y esas casi manchas, ¿no? Que empiezan a aparecer. En la escultura empieza a pasar lo mismo. Aparece la intención de ya no ser tan perfecto, pero sí mostrar una situación. Esta es una obra tan perfecta, tan armónica, ¿no? De Rodin, El beso, en piedra, y con una simple actitud, ¿no? O sea, una pareja besándose muy simple, con temas, ya no es Apolo y Dafne y toda la gran... No, no, es el beso. Es esa obra, es eso lo que se quería mostrar en este momento. Y este es un beso más tempestuoso, porque esta es Camille Claudel, fue una de las parejas de Rodin, también fue escultora, la mujer tenía un rol muy secundario, le costaba muchísimo hacerse un lugar en esta sociedad, era muy difícil poder ser artista, y Camille lo intentó, pero también se encontró con Rodin, que fueron pareja, ¿no es cierto? Fueron amantes durante muchos años, y Rodin, imagínense lo que era tener a una mujer que era tan buena o mejor que él y que tenía esa capacidad también, y en realidad fue como una situación muy dura para Camille, porque Rodin no la trató como corresponde, y le costó muchísimo. En realidad, Camille Claudel terminó internada en un psiquiátrico porque Rodin terminó por volverla loca, ¿sí? Pero fíjense en la expresividad, y esta es otra obra de Camille Claudel que se llama no me puedo acordar, a ver si muevo esto, no, se llama, tiene que ver con, la edad madura. Fíjense cómo es esa edad madura, o sea, como la persona adulta envuelta por la muerte, ¿no? Porque va llegando a la muerte con la madurez, y como va dejando atrás la juventud, esa es la expresión. Y donde está la obra expuesta es en el museo pero miércoles, ¿cómo estás, Mane? El museo es un museo impresionante en París, eh, que tiene todas las obras de los impresionistas, porque es un museo que era una estación de trenes, ¿sí? Que era una estación de trenes que está convertida en museo, y tiene todas las obras contemporáneas a la estación de trenes. Entonces tenemos toda la obra de los impresionistas, están expuestas, la pintura y la escultura están expuestas en este museo en París. Ya me va a salir el nombre, se los voy a decir, porque es súper conocido y es uno de los museos que también más me encanta de París. Bien, y aparece la Cuarta Revolución. La Cuarta Revolución se da casi sobremanera, es una forma de llamarlo, es una forma de tratar de ordenar y de poner en claro esto que estaba pasando en el siglo XIX, que hace Gombrich, ¿no? La Cuarta Revolución es lo que marca tres artistas que van a dar pie, porque con su obra van a marcar lo que van a ser las tendencias y las vanguardias de principio del siglo XX. Estos tres son Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Y lo que tienen principalmente es bueno, se los voy a ir mostrando a cada uno, pero lo que ellos buscan es innovar, principalmente innovar, y despegarse completamente de lo que era, lo que proponía o cómo se enseñaba lo académico,
para buscar algo nuevo, ¿no? Innovar. Esa es la búsqueda. Y están muy influenciados y quedan muy impactados por las estampas japonesas. En estas exposiciones que le comentaba, que se hacen en las exposiciones internacionales en donde se muestran los productos, lo que produce cada país, qué sé yo, quien diseña una nueva máquina, las máquinas eléctricas de trenes, las nuevas máquinas de vapor, o lo que produce cada país, las maquinarias de hilados, todo lo que produce maquinarias agropecuarias, todo se muestra en estas exposiciones, pero también cada país muestra qué se está haciendo en el arte o qué es lo que produce en todas las disciplinas. Cuando fue a Argentina, ¿qué es lo que mostró y que fue admiración de todo el mundo? La educación pública. ¿Sí? Las escuelas que Sarmiento había creado es lo que se mostró en la exposición de París de 1889, cómo eran nuestras aulas, con fotografías, y era la exposición pública. Y fue admirada, ¿sí?, por este sistema de educación pública. Porque la educación pública era lo que iba a poder, la educación a la gran cantidad de gente, ¿sí?, o sea, llegar y educar a la mayor cantidad de gente, es lo que puede producir un cambio en la sociedad. Entonces, eso fue lo que mostró que había hecho Sarmiento unos años antes, y eso fue lo que mostró. Pero también se mostraban y llegaban estas cosas de los países más exóticos. Y este es un grabado, se llama La Gran Ola, este es Hokusai, y la simplificación formal de estos grabados japoneses, fíjense que esto, qué sé yo, es como si uno dijese, esto es blanco, no son miles de pinceladas, es una mancha blanca y delineada por una línea. Y cuando uno ve esto, puede ver el movimiento de la ola, puede ver esta pequeña embarcación, cómo se mete en la ola, pero les impactó la simplificación formal. El monte Fuji al fondo, eso fue lo que le llamó la atención de esas estampas japonesas, ¿no? De esta también, esta otra obra, fíjense los personajes, los vestidos, pero son líneas, son pocas, son como, porque son estampas, ¿no? Para poder hacer una estampa uno tiene que tener, son como capas de colores, y, y la simplificación y la expresión que tiene. Entonces quedaron muy impactados por esta forma de hacer arte. Y acá tenemos al primero de estos tres artistas que son los que marcan, ¿no es cierto?, las tres grandes rupturas. El primero es Cézanne. Cézanne era un artista que en realidad pertenecía a una clase burguesa muy acomodada, tenía un muy buen pasar, entonces él pudo dedicarse a pintar sin ningún otro problema. Lo que busca Cézanne principalmente, él considera que los procedimientos académicos, lo que plantea de la academia como enseñar a pintar, son totalmente contrarios a la naturaleza. Que eso no es lo natural, ¿sí? Entonces él dice que lo que plantea dice que hay que abandonarse a lo que son las sensaciones y pintar los colores y las formas como los ve. No como le enseñaban que eran, con ese método de la perspectiva, con el alejarse, ¿no es cierto? Y cómo la luz se va filtrando por la atmósfera, sino que él tiene que pintar lo que ve. O sea, que lo que enseñaban no era suficiente para poder transmitir la naturaleza tal cual era. Pero él no solamente se queda en eso de pintar los colores y las formas, como las veía, sino que aparte también él lo que busca es tener una composición en la obra sólida y equilibrada. ¿Sí? Él se obsesiona con el tema de la composición, que no puede ser solamente con impresiones, sino que tiene que haber una composición. Entonces, fíjense que y lo que sí busca recuperar es el orden, ese orden de una composición que tienen los pintores clásicos, pero no a través de los mismos métodos que enseña la academia, sino que con el color y la forma, él va a lograr esa composición. Entonces, él se obsesiona con eso y empieza con estas naturalezas muertas y a pintar bodegones, pero siempre tratando de, fíjense cómo estas dos frutas que tiene acá se contraponen o se equilibran con una gran fuerza
de este jarro. O sea, tengo por un lado esto y por otro lado esto que compone y hace la fuerza. Él se obsesiona con ese tema de la composición, ¿no? De que tiene que ser armónica, que tiene que ser ordenada y que hay que recuperar ese orden que él consideraba que muchos artistas de su época no lograban hacer. Empieza a trabajar con colores puros, ¿sí? Y pierde un poco de lo que es ese realismo en lo que serían, ¿se acuerdan lo que muchos pintores buscaban de hacer con las telas? Ese color puro se torna como un poco duro y trata de ser, y se transforman como en planos, ¿eh? Pero fíjense cómo busca, se pone esta gran tela roja para contraponer la fuerza quizás de estas dos figuras en contraposición con estas. O sea, él busca siempre estar componiendo y pinta, como les decía, los jugadores de cartas, los bodegones, van a ver que tiene gran cantidad de estas obras, y la luz siempre es un tema para los artistas, ¿no? ¿De dónde viene la luz? ¿Cómo se compone esa luz? La luz sobre la espalda, la sombra en el frente, en contraposición de este. Él va buscando toda esa composición para darle gran armonía a sus obras. Y en esa armonía, en esta obra, empieza a descomponer la obra en planos, ¿sí? En esos colores puros y planos, ¿no? Uno empieza a ver acá un cuadrado, un triángulo, empieza como a descomponer en figuras geométricas puras, ¿no? Uno ve el paisaje cuando ve la obra de Cézanne, pero si empieza a afinar un poco el ojo, lo que puede ver es esa descomposición en figuras puras, ¿no? Pero siempre con un esquema ordenado. Un esquema ordenado, que no quede una propuesta desequilibrada o disonante, sino que siempre ese orden. Pero acá se empieza a ver esa simplificación formal. Volvemos, lo hemos escuchado en el arte, lo hemos escuchado a los griegos y a los romanos, no es que estaba tratando de imitar desde ese punto, ¿no? Pero esa forma de entender la naturaleza como una simplificación matemática, bueno, acá lo que hace Cézanne es esa simplificación formal, a esas formas puras, y entonces acá empiezan a aparecer el monte como son como un montón de planos de figuras muy simples. El segundo de estos artistas de la Cuarta Revolución es Van Gogh. Van Gogh en realidad que es un artista que es lo que Van Gogh no tenía el mismo pasar, en realidad era holandés. ¿Se acuerdan que hablábamos siempre cuando veníamos ya desde el Renacimiento como esos dos grandes polos, los pintores que estaban en Italia, en toda la zona más latina, y los flamencos en estos Países Bajos, en Flandes, etcétera, siempre como ese contrapunto. Y entonces Van Gogh es holandés, de una familia muy religiosa, y se viene a París, porque su hermano era Theo Van Gogh, él es Vincent y Theo. Hay una película muy linda que muestra esa relación se llama Vincent and Theo, y muestra, ¿no es cierto? Bueno, y los dos se vienen a París. Vincent era marchand, vendedor de arte, y es quien lo ayuda y lo apuntala, y el valor de la obra de Van Gogh, porque en realidad no logró vender ni una sola obra en su vida, y vivió en la extrema pobreza, los críticos lo valoran después con las cartas que Vincent le escribía a su hermano Theo explicándole qué es lo que quería hacer con su arte. Y bueno, entonces él lo que busca en realidad es lograr un efecto. Él lo que quería transmitir, Van Gogh lo que quería transmitir es lo que él veía, ¿no es cierto? Eso que la naturaleza, lo que le transmitía, ese efecto que percibía que la naturaleza causaba en él, lo quería transmitir a las otras personas a través de su obra. Transmitir ese efecto, ¿no? Este es un autorretrato, ya cuando se había... él se mudó a vivir en la campiña, ¿no es cierto?, francesa,
en Arles, vivió mucho tiempo, y muchos tiempos también estuvo internado en un psiquiátrico. Era como ese tema muy religioso y vivía como muy torturado por un montón de situaciones, y el no lograr hacerse entender era como una situación muy difícil para él. Y bueno, él también se vio como muy, fíjense que atrás, lo que estamos viendo, lo que vemos acá atrás, es una de esas estampas japonesas. La simplificación formal y lo que transmitían los había impactado mucho, ¿no? Y entonces él empieza a, con puntos y con trazos, empezar a desmenuzar el color y mostrar la agitación que le producía, o lo que le producía no el color en sí, la situación que él estaba tratando de transmitir. Y quería comunicar, eso es lo que él quería comunicar, estaba como muy, su intención era esa. Y, y lo otro es que sus temas en general son muy simples, porque lo que él buscaba es descubrir la belleza de las cosas simples, ¿no? Y las cosas simples y humildes. Y ese es su cuarto en Arles, ahí es donde él, esa es su habitación, donde él vivía, y él la pinta. Y entonces fíjense cómo cuando uno se acerca a una de estas obras, hago así porque uno estaba acostumbrado con los dedos a agarrar la pantalla, espero no tocar esta que se me va a hacer un lío porque me voy a cambiar todo, ¿m? Pero como con trazos va construyendo, y con trazos, no como sumar trazos para lo que le decía del amarillo y el rojo para formar el naranja, sino que lo que él le agrega es la dirección del trazo para componer la forma, ¿sí? Y esto lo podemos ver acá, en esta obra, ¿no? En un campo de trigo con cuervos. Uno puede enseguida entender el efecto y el viento que soplaba sobre el trigo, ¿no? Porque fíjense que él, lo que les decía, el trazo no es solamente el color, el amarillo, el ocre un poco más oscuro, sino que también la forma del trazo, cómo nos da, cómo va componiendo, o la dirección del trazo va componiendo la forma de esta imagen. Entonces podemos ver las huellas y cómo el trazo va acompañando los trazos de los cuervos, o las mismas estrellas, o la noche, cómo van, cómo nos van mostrando el movimiento y el brillo que debe expresar, ¿no es cierto?, en ese momento. O sea, él pintaba como en capas planas, como esas estampas japonesas, ¿sí? Pero exageraba y acentuaba la forma y la pincelada, si eso contribuía a lo que él quería, a lo que él quería mostrar. Y fíjense cómo es esta noche estrellada, quizás no es que quería mostrar el viento, ¿no? Pero sí el brillo y el movimiento que pueden llegar a tener el cielo. Y exageraba, ¿no? Ese movimiento que puede ser, porque el brillo de cada una de las estrellas, cómo se va como... me parece que acá es como si apareciera esa cuarta dimensión del tiempo, ¿no? El brillo, el momento en que brilla, el momento en que una brisa va moviendo un poco esa percepción del color que puedo tener. Pero eso sí, si hay algo que no buscaba Van Gogh era escandalizar. No es que hacían estas obras porque querían escandalizar o que querían lograr un efecto de escándalo, ¿no? El efecto era, él quería transmitir eso que él percibía cuando estaba frente a esta naturaleza tan poderosa, ¿no? Lo que sí quería era abandonar esa idea de imitar la naturaleza. No había que imitar la naturaleza, ya se los dije, en la naturaleza una fotografía la podía captar hasta el más ínfimo detalle. Entonces lo que él tenía que transmitir era ese efecto y lo que él percibía en ese momento, sin tratar de escandalizar, porque eso lo dice muy claramente. Él se sentía, las cartas son como muy expresivas, porque cuenta todo esto, él cuenta y lo pone en palabras a qué es lo que buscaba. Y tampoco se siente como que lo de él era una actitud revolucionaria con querer romper. ¿Mm? Pero bueno, estas obras son realmente conmovedoras, son conmovedoras. O este campo de trigo con cipreses y ese cielo, ¿no? Con las nubes, con el movimiento,
con la forma del ciprés, cómo puede moverse. Impresionante. Y sigo sin acordarme el nombre del museo. Es muy temprano, estoy grabando muy temprano esta clase. Ya me va a salir, pero cuando uno se para frente a estas obras, conmueven. Parece una pavada, ¿no? No sé, yo por ahí siento muy vacío cuando alguien dice estas cosas, pero ojalá tengan la oportunidad. Y si no, mírenlas, recórranlas a las obras en el mismo internet, uno puede entrar y verlas y son realmente hermosas y conmovedoras. El tercero de estos artistas que van a marcar las vanguardias, ¿no? Es Gauguin. Gauguin fue muy amigo de Van Gogh, trabajaron juntos, los tres se conocían, y Gauguin sí pertenece también a una familia acomodada, burguesa, no tiene los problemas económicos que tenía Van Gogh, era más ambicioso que Van Gogh. Van Gogh no era una persona ambiciosa, Gauguin sí, y era autodidacta. Él no asistió a la academia, él solo aprendía. Y muy disconforme con todo lo que planteaba, ¿no es cierto? Porque él decía que lo académico le quita intensidad a la expresión del artista, le quita fuerza al sentimiento y le quita espontaneidad, que es lo que él buscaba con su arte. Entonces él se retira, se muda a Tahití, un pavo para elegir los destinos a dónde irse a vivir, en busca de una vida así sencilla y evitar lo rutinario y lo superficial de la sociedad en lo que él consideraba que se estaba convirtiendo la sociedad capitalista del momento fines del siglo XIX. Entonces, huyendo de eso, él se muda a Tahití y donde poder encontrar, ¿no es cierto?, poder expresar las pasiones humanas, decía él, las pasiones humanas, fuertes y poderosas de una manera más directa. También impactado por las estampas japonesas. Crearon como una gran impresión, como verán, entre los artistas, porque los empezó a llevar a buscar una forma de comunicación más directa. Entonces, en general sus obras son como más salvajes y primitivas. No solamente las estampas japonesas lo impactaron a Gauguin, sino también muchas máscaras africanas, de tribus africanas, que lograban expresiones formales muy simples, pero poderosas. Esas máscaras africanas quizás les venga alguna idea, porque llegaban a estas exposiciones, llegaban de todos los continentes, ¿sí? Entonces, esos elementos de arte impactaron mucho. Y entonces, en general, él empezó en Tahití, pintaba de esta forma, ¿no? Y él buscaba también ahí en Tahití, en esta zona, culturas también primitivas, que no estuvieran corrompidas por las sociedades, por estas sociedades que se estaban industrializadas, capitalistas, que se estaban desarrollando. Y lo que estaba tratando de transmitir es el espíritu de estas tribus y fíjense cómo se llama esta obra, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Con dos mujeres, fíjense los planos, son totalmente planos, con colores muy planos, donde los contornos están dibujados, ¿no? Muy claramente representados, donde el color es como una mancha plana que va componiendo la figura y tienen gran intensidad y también como ingenuidad, ¿no? Esta obra se llama Una mujer con una flor, muy simple, también son grandes manchas de color, los fondos, el fondo, ¿no es cierto?, para contrastar con los colores, el rojo, el amarillo, el azul, fíjense, son colores como básicos, porque lo que buscan, ¿no es cierto?, es esa comunicación clara, muy sencilla, muy simple y directa.
directa, como eran las estampas japonesas, directo, eso no tiene que intermediar otra cosa. Eso se llama está celoso y fíjense lo que son, no sé por qué se habrá llamado tan celoso ahora que... pero fíjense cómo es el agua, ¿no? La playa, el agua, la vegetación, son como manchas de colores puros, que ahí aparece y que trata de comunicar, ¿no es cierto?, ese espíritu de estas sociedades. Bien, entonces, estos tres son los que marcan la última revolución, según plantea Gombrich. ¿Por qué los tomamos? Porque sí son los antecedentes de la simplificación formal que plantea Cézanne. Vamos a tener lo que va a venir después en el siglo XIX con el cubismo, ¿sí? Con esa simplificación y la incorporación de la tercera dimensión. Con Gauguin y esta impresión y esta idea de las formas salvajes y primitivas y comunicar, ¿no es cierto?, de esa manera directa con la impresión del color, va a venir el fauvismo con Matisse. Y de Van Gogh, varias corrientes son las que se van a desprender, pero podemos tomar una con lo que sería el expresionismo y lo que vimos con Munch y Kokoschka, que vimos la semana pasada, con esta idea pero principalmente todos, y lo que ya van a ver que se da en el siglo XIX, en ese camino, porque para mí marcan porque todavía estamos teniendo, ¿no es cierto?, vamos con la simplificación formal, lo que ven en estos artistas es todavía como elementos muy figurativos, pero vamos marcando el camino hasta esa búsqueda donde nos vamos a separar en el arte de lo que sería lo figurativo y nos vamos a llegar a la abstracción, ¿sí? Que es como la gran ruptura que se va a dar en el arte. Entonces, estos tres, Gombrich, a mí me gusta nombrarlos porque son esos tres desesperados solitarios, ¿sí? Porque los tres se aislaron, estuvieron solos, no exponían tantas sus obras porque eran totalmente rechazados, ¿sí? Pero principalmente son quienes vieron que el arte académico se había transformado en algo vacío, en algo muy repetitivo y vacío de contenido. Es eso lo que ellos buscaban, ¿no? Estaban muy insatisfechos con esa forma de hacer arte, con cómo la sociedad estaba valorando el arte, entonces tenían que salir de ese punto muerto en el cual se encontraba el arte, y son las tres búsquedas, no las tomen como, hubo muchas más. Nosotros tomamos la de Gombrich y nos parecen importantes, y son tres autores que nos parecen fantásticos sus obras, y lo que han logrado, por eso es que los tomamos, y también nos resulta interesante porque nos conectan con lo que se va a hacer en el siglo XX para llegar, ¿no es cierto?, a una ruptura total en lo que sería el arte. Bueno, espero que les hayan gustado y disfruten de estas obras. Voy a dejar de compartir, así terminamos con esta grabación. Bien, nos vemos esta tarde.